Cuenta Noldoringua, capítulo 10. En esos días de duda y miedo, después de la segunda batalla, muchas cosas terribles acaecieron, de las cuales aquí poco se habla. Se cuenta que a Beor lo mataron, y que Barahir no cedió ante Morgoth, pero que toda su tierra le fue arrebatada, y su pueblo disperso, esclavizado o asesinado, y que él mismo se convirtió en un proscrito con su hijo Beren y 10 hombres leales. Largo tiempo se escondieron y realizaron secretos y valientes actos de guerra contra los orcos, pero al final, tal como se cuenta al comienzo de la balada de Lúthien y Beren, el refugio secreto de Barahir fue vendido, y a él lo mataron, y también a sus compañeros, todos salvo Beren, quien por fortuna aquel día se encontraba cazando lejos de allí. A partir de entonces, Beren vivió como un proscrito, solo, a excepción de la ayuda que recibía de las aves y bestias que amaba, y aunque buscó la muerte en actos desesperados, no encontró sino gloria y fama en las canciones secretas de fugitivos y enemigos ocultos de Morgoth, de modo que la historia de sus hazañas llegó incluso hasta Broceliand, y corrieron rumores sobre él en Doriath. Finalmente, Beren huyó del círculo cada vez más estrecho de sus perseguidores hacia el sur, y cruzó las terribles montañas de la sombra, y por último, agotado y consumido, llegó a Doriath. Allí, en secreto, ganó el amor de Lúthien, hija de Thingol, y él la llamó Tinubiel, el ruiseñor, debido a la belleza de su canto en el crepúsculo bajo los árboles, pues ella era la hija de Melian. Pero Thingol se enfureció y lo despidió con desprecio, pero no lo mató, porque se lo había jurado a su hija. No obstante, deseaba enviarlo a la muerte, y en lo más íntimo pensó una misión que fuera imposible de conseguir, y dijo: «Si me traes un Silmaril de la corona de Morgoth, dejaré que Lúthien se case contigo, si lo desea». Y Beren juró conseguirlo, y de Doriath se fue a Nargothrond, portando el anillo de Barahir. Allí la búsqueda del Silmaril despertó de su sueño al juramento que habían pronunciado los hijos de Fëanor, y el mal empezó a crecer de ello. Felagund, aunque sabía que la misión estaba más allá de su poder, consintió en ayudar a Beren todo lo que pudiera, debido a su propio juramento a Barahir. Pero Celegorm y Curufin disuadieron a su pueblo y alzaron una rebelión contra él, y pensamientos malignos despertaron en sus corazones, y pensaron en usurpar el trono de Nargothrond, pues ellos eran hijos del linaje más antiguo. Antes de que se ganara un Silmaril para Thingol, acabarían con el poder de Doriath y Nargothrond. Así pues, Felagund entregó la corona a Orodreth y se marchó de su pueblo con Beren y 10 hombres leales de su propio consejo. Tendieron una emboscada a una banda de orcos y los mataron, y se disfrazaron de orcos con la ayuda de la magia de Felagund. Pero Zu los vio desde su torre de guardia, que antaño había pertenecido a Felagund, y los examinó. Y Zu y Felagund lucharon, y la magia de éste fue derrotada. Así se puso de manifiesto que eran elfos, pero los hechizos de Felagund ocultaron sus nombres y su misión. Largo tiempo los torturaron en las mazmorras de Zu, pero ninguno traicionó a los demás. Mientras tanto, Lúthien, desesperada al saber, gracias a la sagaz vista de Melian, que Beren había caído en poder de Zu, intentó huir de Doriath,
Esto llegó a oídos de Thingol, quien la encerró en una casa en la más alta de sus robustas hayas, muy lejos del suelo. Sobre cómo escapó ella y llegó a los bosques, y cómo Celegorm la encontró cuando cazaban en las fronteras de Doriath, se cuenta en la canción de Lúthien. A traición la llevaron hasta Nargothrond, y Curufin el hábil se enamoró de su belleza. De lo que ella les contó, supieron que Felagund se hallaba en manos de Zu, y se propusieron dejarle morir allí, y conservar a Lúthien con ellos, y obligar a Thingol a que casara a Lúthien con Curufin, y así incrementar su poder y usurpar Nargothrond, y convertirse en los más poderosos príncipes de los gnomos. No pensaron en ir en busca de los Silmarils, o dejar que otros lo hicieran, hasta que todo el poder de los elfos estuviera en sus manos y a sus órdenes. Pero lo único que consiguieron fue sembrar la discordia y el encono entre los reinos de los elfos. Huan era el nombre del capitán de los perros de Celegorm. Era de raza inmortal y procedía de las tierras de caza de Orome. Este se lo dio a Celegorm mucho tiempo atrás en Valinor, cuando Celegorm solía cabalgar en el séquito del dios y seguía su cuerno. Llegó a las grandes tierras con su amo, y ni las flechas ni las armas, los hechizos o el veneno podían herirlo, de modo que iba a las batallas con su señor, y muchas veces lo salvó de la muerte. Su destino se había decretado para que sólo encontrara la muerte a manos del lobo más poderoso que jamás caminaría sobre la tierra. Huan era de corazón leal, y amó a Lúthien desde la primera vez que la encontrara en los bosques y la llevara a Celegorm. Tenía el corazón apesadumbrado por la traición de su amo, y liberó a Lúthien y partió con ella al norte. Allí Zu mató a sus prisioneros uno a uno, hasta que solo quedaron Felagund y Beren. Cuando llegó la hora de la muerte de Beren, Felagund hizo uso de todo su poder, y rompió sus ataduras, y luchó contra el hombre lobo que iba a asesinar a Beren, y mató al lobo, pero él murió en la oscuridad. Allí Beren se lamentó desesperado y aguardó la muerte. Pero llegó Lúthien y cantó fuera de las mazmorras. Así ella engañó a Zu para que saliera, pues la fama de la belleza de Lúthien había llegado a todas las tierras junto con la maravilla de sus canciones. Hasta Morgoth la deseaba, y había prometido la más grande recompensa al que pudiera capturarla. Todos los lobos que enviaba Zu los mataba Huan en silencio, hasta que llegó Draugluin, el más grande de sus lobos. Se libró una lucha feroz, y Zu supo que Lúthien no estaba sola. Entonces recordó el destino de Huan, y él mismo se convirtió en el lobo más grande que jamás había caminado por el mundo, y salió a su encuentro. Pero Huan lo venció, y le quitó las llaves y los hechizos que unían los muros y torres encantados. Así se quebró la fortaleza, y las torres se derribaron, y se abrieron las mazmorras. Muchos prisioneros fueron liberados, pero Zu huyó volando con forma de murciélago a Taurnafuin. Lúthien encontró a Beren lamentándose junto a Felagund. Le curó el dolor y la debilidad que le había provocado la prisión, pero a Felagund lo enterraron en la cima de su propia isla colina, y Zu no volvió allí. Entonces Huan regresó junto a su amo, y a partir de ese momento el amor entre ellos fue menor. Beren y Lúthien erraron alegres y felices
hasta que una vez más llegaron cerca de las fronteras de Doriath. Allí Beren recordó su juramento y le ordenó a Lúthien que se marchara. Sin embargo, Lúthien no quería separarse de él. Nargothrond estaba agitado, pues Huan y muchos de los prisioneros de Zu trajeron las noticias de las hazañas de Lúthien y de la muerte de Felagund, y se describió la traición de Celegorm y Curufin. Se dice que habían enviado una embajada secreta a Thingol antes de que Lúthien escapara, pero Thingol, furioso, había devuelto las cartas a Orodreth con sus propios sirvientes. Por lo tanto, ahora los corazones del pueblo de Narog retornaron a la casa de Finrod y lamentaron la muerte de su rey Felagund, a quien ellos habían abandonado, y se sometieron a las órdenes de Orodreth. Pero él no quiso permitirles matar a los hijos de Fëanor, tal como deseaban. En cambio, los desterró de Nargothrond, y juró que, a partir de ese momento, poco amor habría entre Narog y cualquiera de los hijos de Fëanor. Y así fue. Celegorm y Curufin cabalgaban furiosos rápidamente por los bosques en dirección a Himding, cuando se encontraron con Beren y Lúthien, justo en el instante en que Beren pretendía separarse de su amada. Cabalgaron hacia ellos y al reconocerlos trataron de aplastar a Beren bajo los cascos de los caballos. Pero Curufin, desviándose, alzó a Lúthien hasta su silla de montar. Entonces se produjo el salto de Beren, el mayor salto dado por hombre mortal, pues saltó como un león justo sobre el veloz caballo de Curufin y cogió a éste del cuello, y tanto caballo como jinete cayeron a tierra. Pero Lúthien fue arrojada lejos y yació aturdida en el suelo. Allí Beren estranguló a Curufin, pero poco faltó para que él mismo muriera a manos de Celegorm, quien regresó cabalgando con la lanza presta. En ese momento, Huan abandonó el servicio de Celegorm y saltó sobre él, de modo que su caballo se desvió, y ningún hombre, por miedo al terror que inspiraba el gran sabueso, se atrevió a acercarse. Lúthien prohibió la muerte de Curufin, pero Beren lo despojó de caballo y armas, siendo la principal su famoso cuchillo, hecho por los enanos. Cortaba el hierro como si fuera madera. Entonces los hermanos partieron al galope, pero traicioneramente dispararon contra Huan y Lúthien. A aquel no lo hirieron, pero Beren saltó delante de Lúthien y resultó herido, y los hombres, cuando se conoció, recordaron la herida provocada por los hijos de Fëanor. Huan se quedó con Lúthien, y al oír su perplejidad y el propósito de Beren, que aún quería ir a Angband, partió y cogió para ellos de los ruidosos recintos de Zu una piel de hombre lobo y una de murciélago. Solo 3 veces habló Huan en la lengua de los elfos o de los hombres. La primera fue cuando se presentó ante Lúthien en Nargothrond. Esta fue la segunda, cuando ideó el desesperado consejo para su misión. Así que cabalgaron al norte, hasta que no pudieron cabalgar seguros. Entonces se pusieron los disfraces de lobo y murciélago, y Lúthien con el disfraz de un espectro maligno montó sobre el hombre lobo. En la balada de Lúthien se cuentan todos los detalles de cómo llegaron a la puerta de Angband y encontraron que hacía poco que la vigilaban, pues a Morgoth le había llegado el rumor de un plan tramado por los elfos y que él desconocía. Por esta razón creó al más poderoso de los lobos, Carharas, cuchillo colmillo, para que se sentara ante las puertas. Pero Lúthien lo hechizó, y consiguieron abrirse paso hasta la presencia de Morgoth, y Beren
se escabulló furtivamente bajo su trono. Entonces Lúthien osó realizar la más terrible y valiente hazaña que una mujer de los elfos se atreviera a hacer jamás. Solo se la compara con el desafío de Fingolfin, y quizá hubiese sido más grande si ella no fuera medio divina. Se quitó el disfraz y pronunció su propio nombre, y fingió que los lobos de Zu la traían cautiva. Y lo engañó, a pesar de que Morgoth tramaba el mal en su interior, y ella bailó delante de él, y sumió a toda su corte en el sueño, y le cantó, y le arrojó la túnica mágica que había tejido en Doriath a la cara, y lo obligó a dormir. ¿Qué canción puede cantar esa maravillosa hazaña, o la ira y la humillación de Morgoth? Pues hasta los orcos se ríen en secreto cuando la recuerdan, contando cómo Morgoth cayó del trono y la corona de hierro rodó por el suelo. Entonces Beren dio un salto, quitándose la piel lobuna, y sacó el cuchillo de Curufin. Con él arrancó un Silmaril, pero osó más e intentó obtenerlos todos. Entonces el cuchillo de los traicioneros enanos se rompió, y el sonido metálico agitó a las huestes durmientes, y Morgoth gimió. El terror se apoderó de los corazones de Beren y Lúthien, y huyeron por los oscuros pasadizos de Angband. Las puertas estaban obstruidas por Cárjaras, que ya había despertado del sortilegio de Lúthien. Beren se plantó ante Lúthien, lo cual resultó ser un acto desafortunado, pues antes de que ella pudiera tocar al lobo con la túnica o pronunciar una palabra mágica, éste saltó sobre Beren, quien ahora carecía de armas. Con la derecha lanzó un golpe a los ojos de Cárjaras, pero el lobo le cogió la mano con las mandíbulas y la cercenó. Ahora bien, esa mano sostenía el Silmaril. Entonces las fauces de Cárjaras ardieron con un fuego de angustia y tormento cuando el Silmaril le tocó la carne maligna, y aullando huyó de su presencia, de modo que todas las montañas se sacudieron, y la locura del lobo de Angband fue, de todos los horrores llegados del norte, el más espantoso y terrible. Beren y Lúthien apenas pudieron escapar antes de que toda Angband despertara. De sus andanzas y desesperación, y de la cura de Beren, quien desde entonces fue llamado Beren Ermappuet el Manco, de su rescate por Huan, que había desaparecido súbitamente antes de que llegaran a Angband, y de su llegada de nuevo a Doriath, poco hay aquí que contar. En cambio, en Doriath habían acontecido muchas cosas. Desde que Lúthien huyera, todo había ido mal. El pesar se había abatido sobre el pueblo y el silencio se había apoderado de las canciones cuando las expediciones no la encontraron. Larga fue la búsqueda, y en ella se perdió Daeron, el flautista de Doriath, quien amaba a Lúthien desde antes de que Beren llegara a Doriath. Era el más grande músico de los elfos, salvo por Maglor, hijo de Fëanor, y Tinfang Trino. Pero él jamás regresó a Doriath y se perdió en el este del mundo. También hubo ataques a las fronteras de Doriath, pues los rumores de que Lúthien estaba perdida habían llegado a Angband. Boltdog, capitán de los orcos, fue muerto en combate por Thingol, y los grandes guerreros Beleg el arquero y Mablung mano pesada se hallaban con Thingol en aquella batalla. Así Thingol se enteró de que Lúthien aún estaba libre de Morgoth, pero que éste conocía su errar, y el temor se adueñó de él.
Mientras era víctima del miedo, llegó en secreto la embajada de Celegorm y dijo que Beren y Felagund estaban muertos y que Lúthien se hallaba en Nargothrond. Entonces el corazón de Thingol lamentó la muerte de Beren y se enfureció al sospechar la traición de Celegorm a la casa de Finrod, y porque retenía a Lúthien sin enviarla a casa. Por ello mandó espías a la tierra de Nargothrond y se aprestó a la guerra. Pero se enteró de que Lúthien había huido y de que Celegorm y su hermano habían partido a Aglon. Así que entonces envió una embajada a Aglon, ya que su poder no era lo suficientemente grande como para caer sobre los 7 hermanos, ni quería luchar con otros que no fueran Celegorm y Curufin. Pero mientras viajaba por los bosques, la embajada se encontró con el ataque furioso de Cárjaras. Dominado por la locura, el gran lobo había corrido por todos los bosques del norte, y la muerte y la devastación lo acompañaban. Solo Mablung escapó para transmitir la noticia de su llegada a Thingol. El destino, o la magia del Silmaril que portaba y lo atormentaba, hizo que los hechizos de Melian no pudieran detenerlo, e irrumpió en los bosques puros de Doriath, y el terror y la destrucción se extendieron por todas partes. Justo cuando los pesares de Doriath se hallaban en su peor momento, Lúthien, Beren y Huan regresaron a Doriath. Entonces el corazón de Thingol se aligeró, pero no miró con amor a Beren, en quien veía la causa de todas sus aflicciones. Cuando se hubo enterado de cómo éste había escapado de Zu, se sorprendió, pero dijo: «Mortal, ¿qué ha sucedido con tu misión y tu juramento?». Entonces Beren contestó: «Ahora mismo tengo un Silmaril en la mano». «Muéstramelo», dijo Thingol. «No puedo», repuso Beren, «pues mi mano no está aquí». Y contó toda la historia, y dejó clara cuál era la causa de la locura de Cárjaras, y el corazón y la paciencia de Thingol se suavizaron ante sus valerosas palabras y ante el gran amor que vio entre su hija y aquel mortal tan valiente. Ahora bien, en consecuencia planearon la caza del lobo Cárjaras. En esa cacería participaron Huan y Thingol y Mablung y Beleg y Beren y nadie más. Y en este punto la triste historia ha de ser breve, pues en otra parte se cuenta con más detalle. Lúthien, en el momento de la partida, se quedó atrás con malos presentimientos, y bien justificados que estaban, pues mataron a Cárjaras, pero Huan murió al mismo tiempo, y murió para salvar a Beren. Sin embargo, Beren fue mortalmente herido, mas vivió para depositar el Silmaril en manos de Thingol, cuando Mablung lo hubo sacado del vientre del lobo. Entonces no volvió a hablar hasta que lo transportaron con Huan a su lado de vuelta a las puertas de los recintos de Thingol. Allí, bajo el haya en la que había estado encerrada, Lúthien salió a su encuentro y besó a Beren antes de que su espíritu partiera hacia las estancias de la espera. Así terminó la larga historia de Lúthien y Beren, pero la balada de Leithian, la liberación del cautiverio, no ha acabado aún, pues mucho tiempo se ha dicho que Lúthien se debilitó y desapareció rápidamente y se desvaneció de la tierra, aunque algunas canciones cuentan que Melian llamó a Thondor y él la transportó viva a Valinor, y ella llegó a las estancias de Mandos y le cantó una historia de amor conmovedora, tan hermosa que él se apiadó como nunca volvió a suceder desde entonces. Llamó a Beren, y así, tal como Lúthien le jurara al besarlo en la hora de su muerte,
se encontraron más allá del mar occidental. Y Mandos los dejó partir, pero dijo que Lucien debería ser mortal como su amado, y que debería abandonar la tierra una vez más a la manera de las mujeres mortales, y su belleza convertirse en un recuerdo en las canciones. Así fue, pero se dice que en recompensa, a partir de entonces, Mandos le dio a Beren y a Lucien una larga vida y con gran gozo, y ellos erraron sin conocer la sed ni el frío en la hermosa tierra de Broceliand, y desde entonces ningún mortal habló con Beren o su esposa. No obstante, él regresó a estas historias cuando se realizó una tristeza además de la suya.